Estamos en comunicación telefónica con Cintia Richter, integrante de Brigada Las Chilcas, y estamos con ella, vamos a hablar un poquito sobre los incendios en Córdoba. Hola Cintia, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. ¿Cómo están ustedes? Gracias por esta posibilidad también. Bien, bueno, Cintia, ya por lo menos en nuestro programa, el tema de los incendios forestales, no solo en Córdoba, sino en todo el país, y ahora otra vez en el litoral argentino, allá en Entre Ríos y Rosario y demás, se están dando muy fuertemente, ¿no? Pero ustedes estuvieron sufriendo ahí, si no me equivoco, en La Huerta, en Giardino, unos incendios bastante bravos. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, ahora la situación es de aparente calma, la verdad que el perímetro está bastante frío. El incendio comenzó el día miércoles en Huerta Grande, más específicamente en el basural. Sí. Es un basural que linda con el monte que había hasta el día miércoles en la zona este de Huerta Grande. Y bueno, se desplegó a extensiones muy grandes del territorio, abarcó toda la zona sur de Huerta Grande y se vino para el lado norte, por eso es que llega hasta Villa Giardino. Pero no solo ocurrió eso, sino que también cruzó la línea serrana para el otro lado y llegó hasta algunas localidades de Sierras Chicas. Es decir, que hizo un desastre bastante importante. Tenemos más de 4.000 hectáreas, por lo menos lo que llevamos de registro, entre 4.000 y 5.000 hectáreas de monte quemado en este último incendio. Y unos de nuestro lado, digamos, del lado de Punilla, fueron 4 días de fuego. Sí. Y bueno, ahora nos encontramos en la etapa de guardia de ceniza, pero como te decía en el principio, ya en un estado de bastante calma, porque bueno, las temperaturas bajaron un montón y el perímetro está bastante frío. Bien, Cintia, la primera pregunta que tengo como para preguntarte, así como para sumar a lo que vos estás diciendo, 4.000 hectáreas de monte quemado en este último incendio, ¿sumados a cuántas anteriores en la provincia de Córdoba? ¿Tenés el número más o menos? Y este año yo creo que ya vamos a más de las 20. La verdad que en cuentas, digamos, todavía nos queda un largo trayecto de etapa de sequía, por lo tanto, de hecho, ya estamos en un aviso de nuevos incendios. Y en Córdoba tenemos alrededor de 100.000 hectáreas por año y como redondeando números, ¿no? Claro. En una forma más general, hemos tenido incendios, por ejemplo, lo del 2020, que se llevaron 360.000 hectáreas de monte quemado. Sí. Entonces ronda más o menos en esas estadísticas bastante altas. Y lo que notábamos también es que si bien hubo algunos cambios y movimientos dentro de la institución del plan del manejo del fuego, la estadística no se ha movido demasiado y los resultados no han sido tan diferentes. Sí, hemos notado que hay como una rapidez o una inmediatez de acción de las instituciones, que eso es real, pero la verdad es que los dispositivos no alcanzan para combatir los incendios o para prevenir incluso los incendios de una manera más coherente y más eficaz, sobre todo. Bueno, de lo último que está diciendo, podemos hablar de una falta de política de Estado hacia ese sector, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué grado de intencionalidad ustedes, como habitantes del lugar, porque yo puedo decir de acá, bueno, los fuegos son intencionales, pero lo estoy diciendo yo desde acá, ustedes que viven ahí, ¿qué grado de intencionalidad le dan a estos incendios? O sea, ¿cuáles son por causas naturales que puedan pasar por el clima? Que también, si uno se pone a hilar finito, puede hablar de intencionalidad cuando habla de esto de que hay una política de Estado que no se ejecuta para que no pase, digamos, pero ¿qué grado de intencionalidad le dan ustedes a esto? Bueno, si vamos a arrancar hablando de las estadísticas, como veníamos, la estadística nos muestra que más del 90% de los incendios son intencionales, que tienen alguna injerencia en la acción humana. Y en este sentido podemos hablar del Estado como ausente o como negligente por no proporcionar los recursos necesarios para garantizar seguridad. Y también podemos hablar de las personas
físicas comunes, por ejemplo. Sí, claro. Estos incendios se están dando en el marco de un proyecto político, económico, como modelo de país que se está proponiendo, que tiene que ver con la avanzada de un montón de modelos y de proyectos que tienen como una fuerza económica y muy grande. Digo, la avanzada del negocio inmobiliario acá en la zona es evidente, es muy clara. En este contexto también podría contarles que en el Valle de Purilla estamos dando batalla también al proyecto de autovía, y los incendios del 2020 están claramente relacionados con esos dos emprendimientos o con esos dos negociados políticos que existen. La zona oeste que se quemó en 2020 es el nuevo trazado autovía hoy. Claro. En este momento lo que se acaba de quemar es el nuevo eje y el nuevo corrido de los ejidos municipales que se hicieron hace muy poco tiempo, cambiando la zona gris del lugar. Por lo tanto, toda esta zona que estuvo quemada hoy puede ser loteada tranquilamente. Claro. Y de hecho vemos que estas son cosas que suceden después de los incendios. Las familias que tienen pequeños emprendimientos de agronomía, ¿cómo se dice?, familiar, sí. Quedan completamente desgastadas, no pueden recuperarse económicamente y generalmente terminan perdiendo sus propiedades porque se endeudan, y así es como los capitales consiguen más extensiones de territorio. Esto por nombrar algunos de los ejemplos, ¿no? Claro. Yo creo que hay una relación directa, y no solo yo como persona individual, sino que es un debate que nos damos dentro de los grupos de brigada, que entendemos que el fuego es también una estrategia de avanzada sobre nuestros territorios. Y no solo a nivel provincial, que también es real, sino como un modelo que se plantea en toda Latinoamérica, ¿no? Como propuesta de saqueo y de avanzada sobre los territorios. Claro. Sí, esto viene pasando hace muchos años, con lo cual también viene pasando hace muchos años que la gente está tratando de visibilizar el problema, que ustedes como habitantes del lugar están denuncian, le ponen el cuerpo. Se han perdido vidas en estos incendios, digamos, pero evidentemente a los sectores gubernamentales poco les interesa resolver estos problemas. ¿Cuál es la solución que ustedes, yo hablo en plural porque creo que vos sos la voz de muchas personas ahí que están sufriendo esta problemática? ¿Cuál es la solución que ustedes entienden que hay que hacer en estos casos? Bueno, en realidad soluciones nosotros no sé si las conocemos, pero las vamos inventando. Yo creo que una de las formas de garantizar o de empezar a pensar un nuevo horizonte de vida y de forma de habitar nuestras tierras y de que se escuche nuestra palabra es la organización. Sí. Yo creo que, de hecho, las brigadas nacen en esa necesidad, ¿no?, de vernos tan indefensos y tan solos y abandonados ante un Estado que cómplice, ¿no?, y negligente. Nos vimos en la necesidad de generar una estrategia de combate, y así nacen las brigadas. Claro. Y en ese sentido yo creo que hoy nos estamos planteando estrategias más amplias para llegar a la comunidad, porque necesitamos reforzar ahí, en la comunidad, y en el mensaje que tenemos que llevar a las comunidades, que tiene que ver con el respeto y la autonomía que necesitamos para poder habitar estos territorios. Sí. Porque si no aparecen otros cerebros a decirnos de qué manera tenemos que vivir y cuál es el único sentido del progreso y por qué estamos como estamos y no de otra manera, y hacia dónde tenemos que apuntar, desconociendo y negando la historicidad de estas tierras y de estas comunidades, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la solución es una de las posibles soluciones o de los posibles procesos de cambio tiene que ver con eso, con cómo la comunidad puede empezar a hacer su parte de estos territorios y de estas demandas y de estas necesidades para poder plantarnos colectivamente, siendo un montón, y exigir a quienes haya que exigir que se respete nuestro derecho de vida y nuestra forma de vida,
y sobre todo el cuidado y la conservación de lo que nosotros consideramos fundamental y sagrado, que es el monte nativo, que es la flora y la fauna en el monte nativo, y que es la memoria ancestral de esos territorios también. Sí, y que agoniza, ¿no? Porque hace mucho tiempo que viene siendo castigado. Le voy a pasar la palabra a mi compañero Claudio Gallo, que te quiere hacer algunas preguntas. Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A mí lo primero que se me ocurre pensar es en cuáles son las empresas y los grupos inmobiliarios con nombre y apellido que se benefician de todo esto, y cuál es la ligazón que tienen, si es que la tienen, con el poder político de la provincia. ¿Quiénes son? Bueno, es como una lista bastante extensa, digamos, y sabemos que hay, yo te podría nombrar inmobiliarias de la zona, por ejemplo, que tienen como mucha responsabilidad no voy a decir que tienen responsabilidad en los incendios, pero sí puedo decir que claramente tienen una participación y una cercanía a los gobiernos muy fuertes. Y en ese sentido, también yo extendería la responsabilidad no solo a los negocios inmobiliarios, sino a quienes otorgan esos permisos y esas propiedades, ¿no? Que son los jefes comunales. Y en complicidad con el gobierno también provincial, porque yo creo que en estos lugares, como es tan chico todo, viene como medio así, como que parece que es una cosa entre familias que se va traspasando. Después sí tenemos, por supuesto, empresas multinacionales, como las empresas, qué sé yo, como está pasando con Autovía, por ejemplo, que son quienes ganan las licitaciones, como la empresa de Rogio, que hoy está plantada en un montón de lugares por acá, haciendo desastres y que van mutando sus nombres. En ese sentido, yo creo que está bueno hacer el foco también en conocer el conflicto en sí, ponerles nombres claramente, pero también responsabilizar a quienes tenemos más directamente a mano. Y en ese sentido yo creo que son nuestros jefes comunales los primeros responsables, porque después podríamos ir, por ejemplo, ¿no?, pensando en un ideal de justicia, que es muy entre comillas, ponerle que culpabilizamos a diferentes inmobiliarias de la zona. Pero va más allá, porque esto es una política de Estado. Claro. Entonces podríamos poner el foco ahí, que esta gente sea juzgada, pero que nuestras líneas políticas y los políticos que están en este momento representándonos siguen sosteniendo ese modelo, se va a transformar en otra cosa y tenemos que seguir como desarmándolo. Entonces creo que es como también indagar en estos jefes comunales que son cómplices y que son los actores principales de permitir esta entrega que estamos sufriendo. ¿Y estos jefes comunales están ligados al oficialismo y a la oposición, a los dos, a uno de ambos? ¿Cómo es el tema? A los dos, o sea, si vamos a hablar del intendente de Huerta Grande, que es Matías Montoto, él es de la línea esquiaretista y se encargó todos estos días de hacer público la negación y el ninguneo de las y los brigadistas que estábamos trabajando en la zona, también de agredir a ambientalistas, sacando declaraciones nefastas diciendo que los ambientalistas no habían estado en los fuegos, que no había ningún ambientalista en los fuegos, criminalizando a 2 menores de edad. Estas cuestiones vienen siendo como, no sé, yo la siento hasta como una burla, ¿no? Como algo muy muy fuerte de la impunidad con la que se ejercen y se llevan adelante estas prácticas, ¿no? Yo podría nombrar a Matías Montoto, podría nombrar a Omar Ferreira, que es el intendente de Villa Yardino, que también una ausencia muy grande dentro de estos días de incendio que tuvimos en el pueblo y con otras problemáticas que tienen también que ver con los cuidados en el medio ambiente y de los recursos naturales que son de todas y de todos, ¿no? ¿Se ha podido establecer algún tipo de balance sobre la pérdida de la fauna autóctona?
Bueno, los balances vienen siendo como todos los años, ¿no? Bastante espeluznantes. En este momento justamente estamos haciendo el relevamiento de cuáles son las familias que tenían animales en la zona y el balance de la flora es en base a como la extensión de tierra arrasada por el fuego. Así que en eso estamos, haciendo esos relevamientos para también poder acercar ayuda y algunos mínimos recursos que podamos como activar para, bueno, acompañar esta situación también. ¿Y cuál es el tiempo estimado de recuperación de la tierra? ¿Cuánto tarda la tierra en recuperarse de todo esto? Sí, la tierra, en realidad en este momento estamos... es como que ahora es una herida muy grande y lo que necesita en este momento la tierra es cicatrizar esa herida. Entonces le tenemos que dar el tiempo que necesite y en ese sentido nosotras y nosotros no tenemos mucho más que hacer, más que esperar. Porque bueno, el monte sabe, tiene su propio ritmo y se va recuperando a sí mismo. A veces mientras menos hacemos es mejor, porque en nuestra necesidad de ayudar y de garantizar que el monte vuelva y se recupere, nos estamos olvidando de la memoria que tiene el monte para poder sanarse a sí mismo. En este momento seríamos espectadores de esa sanidad y también pienso que vamos mientras tanto generando nuestros propios bancos de semillas, nuestros pequeños cultivos de diferentes plantas nativas que después pueden ser ubicadas en algunas zonas o en otras, pero eso es con mucho respeto y con mucho cuidado. Ahora necesitamos que lleguen las épocas de lluvia, que el monte se ponga húmedo y que vuelva a brotar con toda su sabiduría. Claro, uno que es un bicho de ciudad, que ha ido muy pocas veces al campo y de manera muy espaciada, mira los incendios, sobre todo a través de la televisión, etcétera, como una entrada al infierno, ¿no? Uno dice, bueno, se quemaron 4.000 hectáreas, se quemaron 100.000 hectáreas, y ese nos parece una cosa absolutamente dantesca, y de una crueldad infinita, porque sabemos lo que se esconde detrás de esos incendios, ¿no? Claro. A mí me da la impresión de que ustedes lo manejan de otra manera, con otra sabiduría que nace de la cercanía de ustedes con la tierra, ¿no? Y eso por lo menos es una luz de esperanza. Bueno, gracias, muchas gracias. Sí, es así, nosotros convivimos en nuestra casa, en nuestro hogar, es el lugar donde criamos a nuestros hijos, donde decidimos transitar nuestra vida, entonces necesitamos tener esa comunicación y es como, hasta te diría, de una natural, sucede así naturalmente cuando estás en este territorio, empezar a empatizar con lo que crece, con lo que habita, con lo que vive, porque eso nos habita a nosotros también, nos entendemos como parte de ese sistema y no como centro y eje de nuestra humanidad, sino como centro y eje la tierra misma. Claro. Bueno, Cintia, muy interesante todo lo que estamos hablando, denunciando y por supuesto visibilizando. Es una problemática vieja que llevamos una lucha de muchos años. Esperemos que en algún momento dejemos de luchar y que la gente tome conciencia, no la gente, porque ustedes la tienen la conciencia y por ahí nosotros con estos micrófonos también, pero que todo el mundo tome conciencia de que esas cosas deben ser protegidas y no deben ser tocadas. Desgraciadamente avanzamos hacia un modelo de país que es el que no queremos, que es el que quiere poner una autovía en la montaña, que es el que quiere entregarle las vías navegables nuevamente a las empresas extranjeras, que el control económico lo tenga siempre el gobierno de los Estados Unidos, y nosotros queremos otro modelo de país. Ojalá podamos aunar los esfuerzos y que eso suceda de hoy en adelante. Me quedo con la reflexión de los gobernantes ahí zonales, y de que digo, bueno, esos gobernantes son elegidos por nosotros también, ¿no? A la hora de elegir tendríamos que tomar un poquito más de conciencia, o por lo menos no dejarnos engañar como nos vienen engañando. Si te quedó algo pendiente por contarnos, que nosotros no te hemos preguntado, bueno, este es el momento de hacerlo.
Bueno, primero quiero agradecerles por esta posibilidad de compartir y de dialogar un poco cuáles son, bueno, nuestras problemáticas y cuál es nuestra perspectiva de proceso de cambio también. Agradecerles un montón porque también es difícil encontrar espacios en donde podamos como charlar estas cosas. El cerco mediático es muy grande y es parte también de estas estrategias de sostener un modelo que, bueno, viene a deteriorarnos económicamente, humanamente, territorialmente, y yo creo también que tenemos una responsabilidad en cuanto a los gobernantes que elegimos, pero también entiendo que somos parte de un entramado muy complejo y diverso, entonces hay que recuperar a las comunidades. Creo que tenemos que reconstruirnos como comunidad y pensarnos y darnos el espacio de dialogar y debatir y de acompañarnos en nuestros desafíos personales y en nuestros desafíos colectivos. Así que vamos en ese camino, construyendo comunidad, construyendo procesos de cambio y cuidando y guardianando lo que más nos importa por un mundo mejor y por una vida con un sentido más verdadero, vital y para todas y todos. Claro, bueno, muchísimas gracias. Ojalá así sea. A mí me queda la sensación, esto lo digo como personal y Claudio Bevilacqua, digamos, que muchas veces los esfuerzos de las comunidades, como vos decís, esta lucha que llevan adelante, esta integración que intentan y qué sé yo, son devastadas por una firma, ¿no? Como diciendo, como que por ahí no alcanza todo el esfuerzo que uno hace, porque viene uno detrás de una oficina, coloca una firma, hace un negociado y se acabó todo. Digamos, por ahí es hora también de entender que tenemos que hacer el reclamo de otra forma, ¿no? Y me hago cargo de lo que digo, por ahí ser a veces hasta un poquito, yo voy a decir una palabra que por ahí no suena bien, pero hasta ser un poco más agresivos, ¿no? A veces me parece que nos falta un poco de agresividad en los reclamos y en las problemáticas como las planteamos. Pero bueno, eso es lo que, como lo veo yo, y no quiere decir que ustedes tengan que hacer lo que Claudio Bevilacqua les dice, simplemente es como me parece, nada más. Claro, perdón, hago un último comentario y me tengo que retirar porque tengo un programa que está saliendo ahora. Pienso en la agresividad que son los incendios, ¿no? Cómo nosotros nos enfrentamos a esa agresividad de esta manera organizada. Y creo que sí hay también una intención de un discurso pacifista, de ponernos en algunos lugares que son bastante, livianos, por ejemplo, y yo creo que más allá de si es violento o no es violento, el debate político que nos tenemos que dar de fondo para poder encarar estas discusiones de una manera más consciente y sí plantearnos nuevas estrategias, porque bueno, ellos ponen a disposición todo su aparato represivo para perseguirnos, para criminalizarlos, para ponernos en situaciones límite, como puede ser un incendio, como puede ser una topadora y la policía pegándonos y metiéndonos en cana por defender el río. Entonces sí, creo que tenemos que replantearnos las estrategias y también los sistemas de cuidado, porque podemos hacernos, hay una memoria que todavía está vigente, que nació en la década de los 70, que tenemos que revivir y traer a esos tiempos y reconstruirla y reconvertirla para poder dar una nueva respuesta o una nueva posibilidad de repensarnos en la lucha también. Muchas gracias, Cintia, por estos minutos. Hasta la próxima. Estos micrófonos siempre están abiertos para ustedes. Gracias, hasta luego. Bien, estuvimos hablando con Cintia Lister, integrante de Brigada Chilcas, y por supuesto toda la problemática que pasa en la provincia de Córdoba con el tema de los incendios. Vamos a escuchar al dúo Guauque.